Voy a contextualizar un poquito el informe y luego voy a dividirlo como en tres partes en la charla. Voy a dar una pequeña justificación teórica de lo que queríamos hacer y luego vamos a lanzar ideas y si os parece las podemos discutir, que me parece que es lo más interesante, porque es una cosa que desde mi punto de vista es bastante controvertida, pero que una vez que lo ves te cambia un poco la visión de lo que está haciendo el ser humano ahora mismo, ¿no? Con respecto a lo que tendríamos que hacer. Bueno, el informe es de un proyecto de ecologistas en acción que salió en 2022. Tenía que haber salido en el 2022, en septiembre. La idea inicial era hacer unas técnicas, o sea, reflejar en un informe unas técnicas que fuesen sostenibles, que no tuviesen dependencia con los hidrocarburos, que no tuviesen dependencia con las largas cadenas de distribución que tenemos hoy en día, ¿no? De que cogemos un mineral en un país, lo llevamos a otro, lo tratamos, lo llevamos a otro, hacemos lo mismo con 5 o 6 tipos de materiales distintos, lo juntamos, el diseño viene de otro sitio, ¿no? Que fuese un poco independiente de eso, pero sin mucha idea en un principio con respecto a la profundidad que se le ha dado posteriormente al informe. En medio de eso, pues la persona que estaba encargada de eso tuvo que dejarlo, echó bastantes horas y ya vio que se estaba agobiando mucho y que no avanzaba el informe. Y también a mitad de eso, Adrián Almazán y Luis González, que no sé si los conocéis, son activistas de ecologistas en acción, que trabajan mucho sobre el tema del decrecimiento, sacaron un libro que se llama El decrecimiento del qué al cómo, que es una planificación para el Estado español de lo que se podría hacer a nivel, sobre todo industrial, en España, bueno, en el Estado-Nación español, y Adrián sacó uno que era cómo conversar con un tecnolófilo. Ahí lo que hacía era, y ahí ya voy dando alguna pista de lo que va el informe, hace una diferencia entre técnicas y tecnología. Las técnicas es lo que hace el ser humano o cualquier otro animal, porque sabéis que hay animales que utilizan una piedra para abrir una concha, o que crean una especie de decorado para cortejar a la hembra o al macho. Eso es una técnica, o sea, es una herramienta que a través de un movimiento de un ser humano, de un animal, realiza una acción. Los primates, por ejemplo, distinguen muy bien lo que es una herramienta y el uso que le van a dar. O sea, saben para cada herramienta un uso y para cada uso una herramienta. O sea, es un paso más que alguno de los animales que son primates. Bueno, entonces, sacó unas conclusiones muy interesantes, como la que estoy comentando, de diferenciar entre técnica, que sería eso, y tecnología, que es la técnica propia del siglo XX, de la edad que es la que estamos nosotros viviendo, de la modernidad. Y entonces eso empezó a cambiar el informe. Al final el informe se ha basado en coger técnicas que hagan lo que decíamos al principio, de no tener dependencia con los hidrocarburos, pero además nos hemos dado cuenta de que las técnicas tienen una influencia determinada en las sociedades. O sea, y esta es la base y es lo que quiero que discutamos hoy aquí un poquito, y que me deis vuestra opinión y que yo dé la del informe. Las técnicas, o sea, una tecnología es neutral. Y ya empiezo con las preguntitas. ¿Vosotros creéis que es neutral? O sea, ¿vosotros creéis que el martillo es una cosa neutral? Que según como lo utilices sirve para una cosa o para otra. Depende de qué cosas. Una bomba nuclear es mala de por sí, pero la mayoría de las cosas, claro, depende del uso. Hay técnicas que son intrínsecamente malas porque tienen solamente un uso. Hay otras, pero la mayoría de las técnicas influyen, podemos decir que son artefactos culturales. Es igual que decir que un libro, según cómo lo leas, tiene una influencia o no o sea, ¿es neutral o no es neutral? Evidentemente un libro nunca es neutral, porque es lo que piensa una persona que lo refleja en un escrito y
según la capacidad que tenga de difusión de ese libro, vas a afectar a más cerebros que van a hacer que la sociedad vaya hacia un sitio o que no la van a modificar, ¿no? Yo siempre pongo dos ejemplos. Uno que puede ser más complicado de entender, pero que me parece más provocador, que es el del martillo. Un martillo es... dicen, no, bueno, un martillo, pues según cómo lo utilices. Si tú tienes una sociedad que no tenga una prisa excesiva por realizar las tareas que tiene que hacer todos los días porque tiene una relativa abundancia, por ejemplo, una sociedad que viva en un entorno bastante con capacidad para albergarlos y alimentarlos, un martillo no tendría sentido en cuanto a que esa sociedad no requiere una velocidad determinada para la construcción. Si lo adquiriese, la gente que se dedica a la construcción en esa sociedad iría más rápido construyendo, por lo cual tendría más tiempo libre. O sea, estarían modificando radicalmente esa sociedad con un simple martillo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un galeón español, el galeón requiere ya no solo que vaya a modificar a la sociedad, sino que requiere una sociedad determinada para generarse, o sea, requiere unas estructuras verticales muy potentes, o sea, alguien que mande, alguien que haya estudiado arquitectura y que sea capaz de dirigir a un grupo de personas, y el galeón, una vez que está construido, buenas intenciones nunca ha tenido. O sea, va a tener siempre un objetivo de conquistar. Los galeones servían para conquistar y para coger determinadas minerales y determinados bienes y llevárselos a la metrópoli, ¿no? Eso sería el primer concepto. Decirme cosas. Que te hemos entendido perfectamente. Que te hemos entendido. Vale. El informe al final lo que hizo fue que derivó más bien en una baremación de las técnicas para permitirnos que una sociedad elija la técnica que más le interesa o que menos le interesa dependiendo de los objetivos que tenga, ¿no? Vale, esto me he saltado un paso que es la introducción del informe, me parece muy interesante, y es que partimos de la base de que estamos en una situación actualmente, la sociedad occidental globalizada está en un proceso de colapso. O sea, estamos asistiendo en vivo a una simplificación de nuestra sociedad. O sea, hemos creado unas sociedades muy interconectadas y con nodos, o sea, con individuos y con sujetos, como pueden ser empresas, como pueden ser estados, muy complejos y muy interconectados, y ahora, por el sobrepasamiento que hemos creado en la biosfera, o sea, estamos extrayendo más recursos de los que la biosfera puede proveernos. Sabéis que hace un par de semanas fue el día del overshot, ¿no? Del sobrepasamiento, a partir del cual todo lo que nosotros consumamos no se va a regenerar en la Tierra. O sea, si tú cortas un árbol, o si tienes 100 árboles y cortas uno, si cortas 2 árboles, a lo mejor el bosque cada vez va a ser más pequeño. Si cortas solamente uno, se va a mantener. Pero es más, estamos extrayendo petróleo al ritmo de 100 millones de barriles diarios. O sea, de calcular lo que es eso es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, aunque tengamos capacidad de extracción de los mismos 100 millones de barriles diarios, son de peor calidad, por lo cual realmente estamos extrayendo más, pero estamos consumiendo mucho en su extracción. Sabéis el tema del fracking, que requiere mucha energía, aparte del transporte, aparte de los superpetroleros. Eso por la parte de la salida de material, pero la parte de la entrada de material a nivel biosfera, lo que estamos haciendo es saturar los sumideros. O sea, estamos haciendo que el océano, por ejemplo, en vez de captar CO2, esté a punto de empezar a emitirlo. Estamos viendo cómo está pasando lo mismo en los suelos. ¿Por qué? Porque se está nitrificando, se está salinizando, y las reacciones químicas que permitían que eso absorbiese CO2 están empezando a revertirse. ¿Vale? O sea, estamos activando bucles de retroalimentación negativa. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el del permafrost. Si tú tienes hielo,
lo que hace el sol cuando da en el hielo es reflejarse. Si el hielo deja de estar, hay agua, que normalmente es agua oscura, porque es agua profunda, entonces ese agua almacena más energía que el hielo, porque el hielo la refleja. Si almacena más energía, se calienta más, con lo cual va a haber menos hielo. Eso es un multiplicar de la positiva. ¿Habéis oído últimamente hablar de la ralentización de la corriente del Océano Atlántico? Sí. Bueno, eso es una cinta transportadora de alimento y de temperatura que recorre todo el mundo. Bueno, hay dos, una por el norte y otra por el sur. Y lo que estamos haciendo es, debido a que hay más agua fría, se está ralentizando. ¿Eso qué puede pasar? Que de los Pirineos para arriba, pobres franceses, se le vaya a caer la temperatura en 20-30 grados perfectamente. O sea, estamos hablando de que 1 grado, estamos viviendo ahora mismo una temperatura media por encima de la época preindustrial de 1 grado, este año 1 grado y medio, pero estable, 1 grado con 2, 1 grado, y fijaros lo que está pasando, ¿no? Cayeron 500 litros de agua en 1 hora en Grecia, que se dice pronto, 500 litros de agua. O sea, el otro día aquí en Albacete cayeron 10 litros de agua. Imaginaos lo que es caer 500 litros de agua. Sí, veis que ya que estáis, Jesús, cállate, que ya me ha puesto la cabeza loca, ¿vale? Sí. ¿Alguna vez nos ha pasado de parar alguna charla porque hay gente porque estas cosas, si las piensas un poco, bueno. Entonces, lo que estamos nosotros intentando hacer es decir, bueno, tenemos alternativas para la situación de colapso en la que estamos. O sea, el colapso para nosotros es inevitable. O sea, es un proceso muy largo y que va a llevarnos a una simplificación bastante importante de la sociedad. O sea, va a haber menos nodos, o sea, menos personas, menos entidades, como menos estados, o estados más simples, porque seguramente los estados, al tener menos energía, no puedan mantener territorios tan grandes como los que tienen ahora mismo. Ten en cuenta que España, antes del 1800, que era cuando empieza a utilizarse combustibles fósiles, eran muchos reinos. A partir del 1812, con la primera constitución, que luego derivó en varias posteriores, la primera constitución liberal, se unificó en un estado, pero porque teníamos capacidad suficiente energética para centralizar los servicios y el poder y el ejercicio de la violencia en un estado central. Eso evidentemente se está notando que en todos los países hay fuerzas centrífugas que le dicen, ¿no? O sea, Cataluña, el País Vasco, en Rusia está pasando no sé qué, no sé dónde, o sea, están digregándose. Pero esos estados a la vez van a ser más sencillos porque van a tener menos capacidad, aunque sean más pequeños, de gestionar el territorio. O sea, una simplificación que estamos ya viviendo. Y como último apunte del tema del colapso, el colapso en sí no tiene por qué ser una cosa ni mala ni buena, es un proceso natural porque todas las civilizaciones colapsan, para que evidentemente nosotros estamos modificando toda la biosfera. En la edad del bronce se acabó creo que fue con el cobre o con el estaño, con una de las dos minerales que se utilizan para la aleación, y lo que pasó es que bueno, pues los países, los reinos que se basaban su economía y su poder militar en ese mineral, en esa aleación, decayeron y, bueno, pues cogieron el hierro. Era de peor calidad hasta que se inventó el acero, que por cierto se inventó en África. Era de peor calidad, pero mantenía unas civilizaciones menos complejas que las anteriores, pero las mantenía. Eso ha pasado con el Imperio Romano, ha pasado con muchísimas civilizaciones, ¿no? Pero claro, la nuestra es global y la nuestra es hiperextractiva. Y ahí tenemos el problemilla. Entonces, ¿cuál es el problema real de lo que nos está sucediendo? El problema real es la sociología, la sociología aplicada a ese contexto. O sea, tú coges y dices, ¿cómo funciona el ser humano en un metabolismo expansivo como el capitalista? Bueno, pues mal que bien, estamos unos cuantos, 10% de la población mundial, que vivimos relativamente bien, hay un 1% que puede hacer lo que le dé la gana, y luego hay un 90%, entre un 90 y un 60%, según donde quiera que esté la línea. Ya. Mala suerte. ¿Sabéis el cuento este de donde
Es un poco cruel. Del cuento este del pueblo ese que vive sin ningún tipo de problemas, con alimentación gratis, con todo comida gratis, pero el único precio que paga es que hay un niño en una choza sufriendo 24 horas al día una tortura indescriptible, pues es la sociedad que nosotros vivimos. Todos sabemos dónde está el problema, pero nadie quiere solucionarlo. ¿Por qué? Porque, por un lado, tú te ves a ver afectado y tú además, ¿quién eres para decirle a los demás que vivan de una forma más austera cuando los demás no se están quejando, ¿no? O sea, es una trampa sociológica muy, muy potente. Y aparte de que, como dice Yayo Herrero, los que tienen mucho, por las buenas, casi que seguro que no van a querer dejarlo, ¿vale? Bueno, ese es el contexto del informe, el contexto del momento en el que estamos, y voy a ver si encuentro aquí alguna frasecita que me mole para que la debatamos, si os parece bien, la hacemos en plan taller. ¿Qué tipo de características creéis que pueden... O sea, porque... Sí, mejor. Voy a leer algo. Nosotros vivimos en una época que decimos la modernidad, ¿no? En la modernidad hemos creado mitos, como toda civilización, fundacionales, y uno de ellos es el mito del progreso. O sea, y eso lo pensamos todos porque vivimos en la modernidad. O sea, no somos, es igual que si dice una persona de la Edad Media no podía dejar de pensar como la Edad Media. O sea, tú podías hacer cábalas y podía progresar un poco, podía cambiar, podía modificar un poco el pensamiento interno si tenía al alcance fuentes de distintas civilizaciones, pero seguía teniendo un pensamiento de la Edad Media. A nosotros nos pasa igual, ¿no? Eso por lo pronto tenemos que pensar que nos evita la culpa de pensar que nosotros hacemos cosas malas, ¿no? Eso para empezar. Tú estás en la situación en la que estás y vives donde estás. Tú quieres acceder a un bien o un servicio y tienes que acceder a través de los medios que te da la sociedad. Tú utilizas el lenguaje que utiliza tu sociedad, que es machista, que es heteropatriarcal, que es dominante, que es xenófobo. Todo eso lo tiene el castellano actual, el español actual. Pero muchos otros idiomas. ¿Cómo como personas de este momento, nosotros pensamos que el ser humano ha ido progresando poco a poco y que cada vez está mejor, ¿no? Y que simplemente, si tú te estás dedicando tranquilamente haciendo tu trabajo y los ingenieros y los investigadores se dedican a lo que se tienen que dedicar, van a ir sacando soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Para eso os recomiendo un vídeo de, no sé si lo seguís, Puto Miquel, que es un antropólogo que se autodefine como antropólogo mamarracho, que es brutal, es una hora, pero lo tienes que ver 2 veces por toda la información que saca, ¿vale? Está en YouTube y habla del mito del progreso. Lo enlaza con otro, creo que es de Café Kioto, que es un grupo de filósofos anarquistas argentinos, que también es bastante interesante y con infusión ideológica. O sea que ya tenéis ahí 3 videoblogs que os pueden echar una mano con esto. ¿Qué dice el mito del progreso? Pues lo que decíamos, que el ser humano, desde que empezó la existencia del ser humano hace 250.000 años, o el género Homo hace 1 millón o 2 millones de años, estamos sacando cositas que nos van haciendo la vida cada vez mejor. Hay preguntas como la que he hecho anterior, la bomba nuclear, ¿qué papel jugáis, no? Realmente eso tiene muchos agujeros, pero no es aunque lo tocamos en esta charla, o en este informe, pero no es el núcleo central. Lo único sí que decir que evidentemente es un relato, o sea, coges partes de la historia que te interesan, pero si tú miras la historia del ser humano no es una historia lineal y ascendente, es una historia que va dando vueltas, como dice Luis González, es una espiral, se parece mucho, como dice la historia, no se repite pero rima, se repite, pero realmente estamos dando vueltas normalmente hacia lo mismo. Y ahí sí que podríamos hablar de filosofía y de cómo nos hemos enfrentado desde el punto de vista occidental. Los filósofos griegos, no sé cómo se llaman los primeros, la segunda hornada ya empezaron a decir que la vida del ser humano era lineal y abandonamos la idea de los presocráticos, que era la palabra que se me había olvidado, y de la cultura asiática, que decía que no, que son ciclos. De hecho, el ser humano, todas las culturas originales piensan en ciclos, porque tú lo que ves son ciclos, tú ves años, tú ves
vida y muerte, pero la muerte se conecta con la vida, porque la muerte genera vida. Entonces, volviendo al tema, para no enrollarme mucho más, porque si me dejáis me sacáis otra cerveza, la lío. Vamos ascendiendo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto, pero sirve de sustento para otros mitos. Para otros mitos, como el tema de que la tecnología va a hacer algo por nosotros para sacarnos del atolladero. Pero entonces pensamos, pero si lo que nos ha metido en este atolladero es la tecnología. O sea, si la capacidad que tenemos extractiva es una unión entre la capacidad que tenemos energética, que son recursos que se han ido almacenando durante miles de millones de años en el subsuelo en la corteza terrestre, y trabajo, o sea, personas dedicadas, liberadas de los trabajos reproductivos, como puede ser la alimentación, el cuidado de los hijos, o incluso de los trabajos agrícolas, y dedicadas única y exclusivamente a eso. Esa gente también requiere otra energía. O sea, al final, nuestra ciencia y nuestra capacidad para progresar ha ido basada durante los últimos 200 años en una capacidad ingente de energía, tanto por la gente que está liberada como por los aparatos que hay que utilizar para desarrollar esas tecnologías, como para poner luego en marcha esos inventos, un coche, un reactor, lo que sea. Eso requiere un montón de energía. Entonces, si la tecnología es lo que nos ha metido en este agujero, ¿cómo podemos salir? Bueno, nuestras sociedades están atravesadas por una fe irracional y ciega en la tecnología. No se limita a no problematizarla, sino que deposita en ella gran parte de sus esperanzas de poder salir del actual atolladero civilizatorio. Entre otras causas, no se ponen en marcha de manera contundente para hacer frente al colapso ecosocial, porque siguen esperando que conseguiremos esquivarlo mediante algún invento milagroso surgido en las fértiles aguas del mercado y la tecnociencia. Eso es un problema gordo, ¿no? Y el otro problema que me refería antes, pero que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, es también sociológico, es lo que estamos viendo que está sucediendo en Europa con las últimas elecciones europeas. Que nosotros, en el libro que está por ahí de Ramón Fernández Durán, que fue el germen un poco en ecologistas de esta tendencia, ya lo decía en el año 2000, que estos problemas lo que conllevan es miedo y soluciones sencillas. Y las soluciones sencillas vienen encarnadas por el fascismo. O sea, no es de por sí malo el tema de que tengas una carestía de recursos. Evidentemente vas a tener una vida más dura, pero no menos satisfactoria. No tiene por qué ser menos satisfactoria. Todos hemos visto documentales en los que ves a gente de una tribu que vive muy bien y no quiere saber nada de los demás porque tiene su forma de vida, y tú dices, madre mía, yo no podía hacer lo que hace esta gente que está todo el día en la calle, que a lo mejor hay algún día que pasa frío, otro día a lo mejor no tiene acumulación, no tiene supermercados, a lo mejor pueden pasar un poquito de hambre. Eso no incrementa ni sube ni baja la felicidad, ni apenas la esperanza de vida. El ser humano siempre tiene una esperanza de vida en torno a los 75 años. En las primeras épocas industriales, por ejemplo en Manchester, en las primeras fábricas, la esperanza de vida era de 18 a 20 años. Ojito. O sea que la tecnología y la industrialización, no todo lo que nos trajeron fueron buenas. Y otras cosas como, por ejemplo, que en esa época se trabajaban unas 18 horas al día, y que una persona en el Paleolítico trabajaba unas 4 horas al día. O sea, en el Paleolítico trabajaban 4 horas al día, en el Neolítico unas 6 horas al día, y en la época industrial unas 8 horas al día, como mínimo. A ver, ¿quién de aquí trabaja 8 horas al día? Porque al final con el móvil, si te tienes que meter al banco, tienes que hacer impuestos, o sea, todas esas horas de trabajo de ordenador que no te paga nadie, contestar al jefe un viernes por la tarde, llevarte al curro carga mental. O sea, 8 horas no son, aunque sean 8 horas. Y si ya trabajas en la hostelería o algo de eso, ya lo flipamos, ¿no? En la construcción, lo flipamos.
Sigo buscando alguna frasecita que esté... Vamos a hacer una cosita. Que levante la mano quien piense que todo esto que estoy contando es cierto, ¿vale? Más o menos cierto, o al 50% cierto. Matiza más. Matiza más. Que el cambio climático es real, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? 100%. Claro, ¿quién piensa que el cambio climático va a afectar a su vida en poco tiempo de forma grave? Ni idea. No saben contestar. Este experimento hecho en la calle, la mayoría de la gente piensa que el cambio climático le va a afectar, o sea, es real, pero no piensa que le va a afectar. Eso me parece un dato muy importante para lo que estamos viendo. O sea, volvemos al mito de ya inventarán algo, ¿no? ¿Y qué es lo que inventarán? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en las placas solares. ¿Vosotros pensamos que eso puede funcionar de cara a un posible cambio climático que afecte a nuestros hijos, incluso les haga pasar una vida más bien mala? ¿Pensamos que eso puede ser positivo, negativo? Yo no las pasadoras son positivas. Serán positivas. Vale, pues vamos a hacer unas cuentas, sin números. Nosotros estamos extrayendo 100 millones de barriles de petróleo, ¿no? Para hacer funcionar a duras penas el sistema. Tened en cuenta que el sistema no es un sistema normal y corriente, es un sistema capitalista, por lo cual eso requiere que haya un crecimiento constante de la economía. O sea, las empresas siempre dicen, quiero un poquito más. O sea, los inversores. Eso requiere de un crecimiento poblacional para que haya más gente en el mercado del trabajo, pueda desarrollar más trabajo y una capacidad de extracción mayor. Estamos teniendo problemas para extraer al mismo nivel. De hecho, muchos minerales que utilizamos en la vida cotidiana, aunque no lo sepamos, en los móviles y tal, ya han alcanzado su pico de extracción, o sea que ya no se va a extraer más, se va a extraer cada vez menos. O sea, como dice Antonio Turiel, cada vez vamos a tener un sueldo más bajo, cada vez poquito a poco más bajo, y me parece decir que es buena idea incrementar ese consumo. Claro, porque si queremos... O sea, ahora mismo las placas solares a nivel mundial, creo que es... bueno, a nivel de España, que la mayoría de la electricidad que utilizamos es solar, aparte de los ciclos combinados y de la nuclear, pero sobre todo de la nuclear. Hablo así de cabeza, imaginaos que es un 20% de la... O sea, un 80% de la energía eléctrica es eléctrica, por ahí hay que andar. Pero el problema es que la electricidad solamente supone un 20% de lo que gastamos los seres humanos en energía. El otro 80% no se puede electrificar o es muy difícil de electrificar. Sin embargo, lo que queremos hacer es el último aliento que nos queda en cuanto a recursos energéticos, quitárselo de algún sitio, que ahora veremos, a ver si me dice alguien de dónde podemos sacar esos recursos. Se los queremos quitar, sobre todo al capital, que es lo que se ha intentado hacer ahora. O sea, el tema del Renew Energy o el Pacto Verde, todas las subvenciones que están dando en Europa, lo que se estaba haciendo era atraer al capital con dinero para que dejasen de consumir fósiles y aumentar ese 20% al 50%, que es lo que ha dicho la Unión Europea, que tenía que estar en el 2040. ¿No? ¿Qué pasa? Que han dicho los empresarios, ¿me está diciendo que ponga placas para regalar la electricidad? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ha llegado a un cuello de botella del propio capitalismo. Los precios han bajado tanto de la electricidad que a los empresarios no les sale rentable. Aparte, los estados tienen que subvencionar toda esa extracción,
todo ese cambio tecnológico muy rápidamente, sin capacidad económica. Europa ahora mismo está desindustrializándose a un ritmo brutal. Volvemos al tema sociológico, geológico y sociológico, que parece que están muy lejos, pero están muy cerca. ¿Por qué estamos desindustrializándonos? Porque en el peor momento hemos decidido pelearnos con el mayor productor de gas del mundo, con Rusia. No sé por qué nos estamos peleando con ellos. ¿Qué estamos consiguiendo? Que eso que se suponía que ya estaba en marcha se haya detenido. Las políticas europeas de electrificación del mercado, de instalación de placas solares, ahora mismo están totalmente detenidas. Solamente están funcionando los proyectos por mera especulación, porque los países ya no necesitan más electricidad. El otro día nosotros estuvimos aquí en España, hace 15 días o por ahí, estuvimos al borde del apagón a nivel nacional. En Alemania tuvieron que desconectarse de Rumanía, de un montón de países de alrededor, porque estaban al borde de un apagón, y eso se está multiplicando. Voy a sacar otra pata de todo este problema. La tecnología que nosotros hemos implementado, esa tecnología tan compleja, es tan compleja que es incompatible la electricidad generada por placas solares con la electricidad generada de forma tradicional. Y cuando intentaron interconectarlo, llega un momento en el que no funciona. No voy a meterme en eso, técnicamente en eso, para no estar Antonio Turiel, pero no funciona. O sea, ahora mismo estamos en España al límite económico y al límite técnico de implantación de fotovoltaicas y de generadores. Todo lo que se está instalando ahora es única y exclusivamente para especular y para generar, por un lado, hidrógeno, por otro lado, amoníaco y otras ideas, para mandarlo al norte de Europa. Porque Alemania ahora mismo está teniendo muchos problemas con la energía, porque Alemania es la que compra a esta gente. Pero no queda claro sobre las placas solares si es beneficioso o no. Lo que habrá que analizar es lo que se necesita para fabricarla, la energía que se necesita para fabricarla y la energía que va a producir en toda su vida útil. Entonces, si se necesita 100 y llega a producir 500, pues valdrá la pena. Si se necesita 100 y se produce 100 o se produce 70, pues no es. Otra cosa es que se pongan como parques grandes por las hidroeléctricas o que se lo pongan los particulares en su casa, y eso ya son mecanismos distintos, pero en sí la energía solar individualmente contemplada es beneficioso o es un engaño. Vale, además lo voy a utilizar para reconectar con el informe porque se me ha ido ya. Pero me parece muy interesante el contexto porque son cosas que los que estamos en estos ajos, y os invito a que vengáis a la reunión de la concentración, son interesantes. Sí que conocemos esos detalles, pero por eso quería lanzarlo, ¿no? Para que tengamos todos un poco de contexto. El problema que es contar con la TR, la tasa de retorno energético. ¿Qué voy a conseguir de energía después de invertir lo que necesito de energía? Tú llegas a Texas en el 1800 y poco y le pegabas un picotazo al suelo y empezaba a salir petróleo. Tasa de retorno energético decían que 100. O sea, yo invertía un barril ¿en qué? Pues en hacer la torre, en llevar un camión, en pagarle a los jornaleros, un barril. Y me quedaban 100. Invertí otro barril, otros 100. Ahora mismo el petróleo está en torno a 10, dicen los más optimistas. Por debajo de 10 también hay gente que dice que la sociedad se puede complicar. Bueno, la tasa de retorno energético de las placas solares es muy bajita. Es muy bajita. Estamos hablando de en torno a invierto 1 y saco 2. Eso es rentable para, como estaba comentando Fernando, para una casa que tú te lo mantengas, que tengas unos conocimientos mínimos, que te lo arregle o que se genere una industria de reparación de esos aparatos eléctricos. Que venga alguien, como venía alguien a tu casa antes y te arreglaba la tele.
Pues igual, va alguien y te arregla las placas solares, o tú aprendes y las 4 chapuzas más básicas las haces. Pero grandes paneles solares a kilómetros de distancia de donde se van a consumir, no tiene rentabilidad ninguna. Aparte de otros problemas, como que hay que utilizar herbicidas para el suelo, hay que poner para los molinos de viento hay que poner no sé cuántas toneladas de cemento, no sé cuántas de acero, bueno. La pérdida de terreno fértil. La pérdida de terreno fértil, porque además normalmente suelen coincidir muchas veces el terreno fértil porque está al lado de las ciudades y son sitios más o menos con mucha insolación o con buenos vientos, y entonces son los sitios donde tradicionalmente se cultivaba. El día de la biodiversidad. Las aves. Y bueno, y las aves. Ayer murió el último quebrantahuesos que existía entre Murcia, entre Valencia y Teruel. Sí, eso es una barbaridad. Bueno, vamos a darle otro enfoque a esto, ¿no? Ya que estamos haciendo un informe sobre técnicas humildes. ¿Vosotros creéis que una placa solar, qué tipo de sociedad requiere para fabricarse una placa solar? O sea, necesitamos minerales de todo el mundo. Necesitamos gente muy especializada. Necesitamos transporte. Necesitamos conocimientos técnicos que no todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el test porque este informe tiene dos partes. Tiene la parte que nos estaba de comernos la cabeza y luego tiene la parte que me parece mucho más divertida y que da un soporte real a la parte teórica que vamos a ver. En el informe, no tenemos informes impresos porque es que salió el jueves pasado. Lo siento muchísimo, de verdad. Quería haberlo hecho, pero tampoco he tenido tiempo. Vamos a tener en cuenta determinados parámetros. Vamos a ver la intensidad material y energética que requiere una técnica. Por ejemplo, vamos a ir a una que mole. Un tapial. ¿Sabéis cómo se hace un tapial? Vamos a ver. ¿Qué es un tapial? Descripción. Tipo de construcción de muros sencilla, resistente y que utiliza materiales locales. La técnica consiste en aprisionar con un pisón de madera capas de 10 centímetros de tierra húmeda en una estructura normalmente de madera, un encofrado, que dará la forma a un muro al construir. La construcción realizada con esta técnica son altamente perdurables, como demuestra la Alhambra, construida en gran parte de tapial. Se puede disponer piezas grandes de piedra en el suelo para evitar el contacto con la humedad del mismo y cubrir con mortero de cal y pintura con la misma base para dotarla de características hidrófugas y aumentar la durabilidad. O sea, tú pones un cajón de madera y le vas echando 10 centímetros de tierra poco humedecida. Normalmente se hacía con manojo de hierbas. Eugenio Moresma, otro vídeo que os recomiendo, otro youtuber que os recomiendo. Es un señor que lleva desde los años 80 haciendo vídeos de técnicas antiguas y que bueno, a mí me apasiona, sobre todo antes de dormir. Y él lo explica muy bien, ¿no? Porque se ve cómo lo hacen. Pones el molde de madera y lo vas echando. Entonces con un tronco de madera vas dando, echas otra capa, así, y así se hizo la Alhambra, pero vamos, aquí en Albacete cualquier edificio que veáis que es de tierra está hecho así. Había veces que tenían una capa que era con temas de cal o de otros materiales que el jefe de obra sabía cómo iba. Entonces eso se iba quitando y luego llevaba unos hierros que atravesabas, lo ponías para que se sujetase con esos hierros y de hecho se ven en los tapiales, se ven pequeños agujeros que son los que hacen con lo que se sujetaba, ¿vale? Eso evidentemente tiene que tener un mantenimiento, tiene que estar encalado para que no le dé el agua y sobre todo que tenga techo. Si tiene techo te puede aguantar 100 o 200 años, simplemente con un techo. Nosotros tenemos un gallino que hicimos con alpacas de paja, que nos ayudó aquí y de pato.
con las placas de paja enlucidas con barro, con una capa de barro de un par de centímetros. Ha estado un año y pico sin cubrir, simplemente con unos plásticos por encima, y está en bastante buenas condiciones. Le hemos puesto un techo y eso te puede aguantar lo que quieras. Lo que pasa es que la cal, lo bueno que tiene la cal es que se va endureciendo con el tiempo. Tarda en endurecerse totalmente unos 100 años, pero se convierte en piedra caliza. Eso es piedra. Pues vamos a seguir con el... Intensidad material y energética. Eso es el primer parámetro que hemos tenido en cuenta a la hora de ver si es interesante o no una técnica. Pues en este caso es muy baja la intensidad de material y energética. La estructura de madera se fabrica con materiales locales, reutilizados hasta su deterioro. Los materiales utilizados en la construcción son las mismas tierras del terreno. Por la alta durabilidad de las estructuras realizadas con esta técnica, llegando a miles de años, el balance energético es altamente favorable. O sea, tú no tienes que importar energía, por lo cual te estás ahorrando dos cosas. Tener que ir a un sitio a colonizar a alguien y quitarles sus fuentes energéticas o destruirles su territorio. Ahora mismo, el otro día salió que una tribu del Brasil le habían ido quitando trocitos de sus bosques alrededor y no tenían problema. O sea, un ser humano necesita un espacio para alimentarse. Si tú se lo quitas porque tienes que coger esos recursos, estás matando a gente, ¿no? Lo que decíamos antes del niño en una casa cerrada. Bueno, otra cosa que nos interesaba para ver si había esa conexión con la dominación y con la soberanía, o sea, que tú te lo puedas hacer, que tú elijas tu propia... De aquí voy a hacer una puntualización que me parece muy interesante y voy a hacer otra referencia por si os interesa. El libro de David Graeber, El amanecer de todo, explica cómo las sociedades no hacemos las cosas porque nos muramos de hambre y entonces tengamos que cazar peces porque es lo que está al lado de nuestro pueblo. No. El ser humano ha elegido siempre lo que quería, más o menos lo que quería hacer, evidentemente dentro de unos marcos materiales, ¿vale? Pero había poblaciones que tenían peces y no los utilizaban. Preferían irse a unas montañas a cazar, aunque fuese más complejo, porque eso les daba un cierto estatus. O sea, había civilizaciones que se dedicaban compulsivamente a crear obras de arte. Los historiadores que han estudiado esas civilizaciones dicen que es como si hubiese 7 o 8 Picassos constantemente en una población que podía ser de 5 o 6 mil personas, vivos, del nivel de sofisticación que tenía su arte. Había otros que se dedicaban a acumular conchas para luego intercambiarlas con otros. Había otros que no hacían nada durante todo el año, pero se dedicaban en un momento determinado a pescar y a salar peces, para luego intercambiarlos. Y el resto del año vivían en lo que nosotros podemos decir hoy en día, vacaciones u ocio. O sea, el ser humano, por distintos... mediante distintas estrategias, se conformaba su cultura como él la quería. Normalmente por oposición, igual que cuando tienes un hermano que a él le gusta el Madrid y a ti te gusta el Barça, o por similitud. A él le gusta el baloncesto, pues a ti también te gusta el baloncesto, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Pues las civilizaciones funcionaban igual. Y he hecho ese paréntesis que me parece muy interesante. Vamos a ver tipo de materiales y energía que se utilizan en el tapial. Madera, tierra con un determinado porcentaje de arcilla y pequeñas piedras, e incluso paja, crin de caballo o alguna fibra, para que se arme como el acero que utilizamos hoy en día, o el hierro, ¿no? en las construcciones de cemento. Como veis, son cosas que las puedes conseguir cerca, pero es que no son técnicas a utilizar en todos los lugares a la vez. O sea, son técnicas que tú tienes que elegir cuáles son las más interesantes para ti y cuáles son las que a tu pueblo le dan más soberanía y menos dependencia con el exterior. ¿Vale? Tipo de materiales y energía. Eso ya lo he dicho. Nivel de complejidad, especialización requerida, jerarquía implícita en su diseño y uso potencial y democrático. Es lo que estábamos diciendo. Las técnicas no solamente... O sea, las técnicas influyen en la cultura y son creadas por la cultura. O sea, son parte, salen de la cultura, pero a la vez la modifican. Y tú puedes coger
técnica de los vecinos si es acorde con tu forma de pensar, como tú te ves a ti mismo, o como esa civilización se ve a sí misma. Si somos unos guerreros, no vamos a... O sea, no, si somos pacifistas, no vamos a coger los arcos de guerra. A lo mejor cogemos unos arcos que sirvan de la civilización de al lado, unos arcos que sirvan para cazar, pero nunca vas a coger los arcos de guerra, ni siquiera lo vas a contemplar. Te va a parecer algo feo, algo que está mal hacer, ¿no? Había civilizaciones, el libro de David Grover es increíble, la merced de todo. Había civilizaciones que vivían justo al lado de una que era esclavista y esta era, por diferencia con los demás, era totalmente pacifista. Y veían horrible tener a una persona a tu cargo. Y normalmente el esclavismo en esa zona, hablo del suroeste americano, las 5 tribus iroquesas, estas tenían unos conceptos filosóficos muy altos. O sea, no eran lo que entendemos, lo que nos han metido por salvaje, ¿no? Era gente que influyó en nuestra cultura bastante a través de la ilustración, pero bueno, eso es una cosa que el que se quiera leer el libro que lo vea. Pero lo veían horrible, y ya digo que no era un esclavismo como el que hoy en día entendemos, era más bien una forma de coger a alguien que estaba equivocado, porque estaba en otra tribu. Fijaros el autoconcepto que tenía esta gente. Estaba equivocado, tú lo traes a tu tribu para educarlo en tu forma de pensar, y ya que estaba, que te ayudase a la casa. Bueno, que me va la cabeza y quiero terminar ya esto. Nivel de complejidad, bajo. El tapial es bajo. Requiere conocer la tierra idónea para su realización y el montaje del encofrado o estructura de madera. El proceso de fabricación consiste en el montaje de la escultura, vertido, humedecido y compactación de la tierra. Circularidad. Nivel de integración de los residuos y los materiales en el ecosistema, muy alta. Todos los materiales se integran en la biosfera rápidamente. Cuando no te crees con la planta en la misma pared, eso al principio pasa, ¿vale? Porque siempre queda alguna semilla, la quitas y sigue funcionando. Reparabilidad, muy alta. Esto es nivel de obsolescencia, también lo hemos puesto. Utilizando la misma tierra del terreno requiere un examen anual para detectar y reparar pequeños desperfectos o agrietamientos. Enjalbegado o encalado para mantener las condiciones de los muros en perfecto estado. Rendimientos. Soporta bien los cambios de humedad y temperatura. Sin modificar su forma, es un buen aislante acústico, no tanto térmico, pero se compensa por un alto grosor de las paredes, lo que proporciona una gran inercia térmica. Lo que tiene el tapial es una inercia térmica muy alta, igual que la piedra, que se traduce en que las construcciones mantienen en el interior una temperatura constante, ajustada a la media diaria de la temperatura exterior. Desventajas: el mantenimiento. Y en el norte de España, por ejemplo, por la pluviometría. Os digo que lo bajéis, sobre todo porque si le queréis dar un poco la justificación más densa, más filosófica del informe, porque me parece bastante interesante, pero el que no, simplemente por curiosear por las técnicas que hemos puesto y por qué las hemos elegido, me parece bastante interesante. Simplemente si buscáis técnicas humildes ecologistas en acción, os aparece. Y ahora, si queréis, llevamos casi una hora, pues me preguntáis cositas ¿y qué? Que yo sigo hablando, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué opinión tiene de Job? ¿De? Job. Job. Ah, ¿del Jope? Sí, el Job. Vamos a ver. Hasta así no lo hace la autoridad. De todas formas. No, va con sentido. Contextualízamelo. Voy a contextualizar un poco el tema. ¿Sabéis quién es Job? El de los vídeos estos de... Estamos en una encrucijada muy importante, pero lo podemos conseguir. Exactamente. Que habla de inventos así de ecológicos y dice, pues eso, de cambiar cositas. El tema de decrecentista, el tema colapsista, pues suscita muchos miedos. Y la verdad es que lo de Job es bastante interesante porque le da otro enfoque a algo también que va en la línea. Él, digamos que plantea un problema en cada uno de los vídeos y a la par proporciona alguna idea que puede trasladar esperanza. Y de hecho creo que el nombre va con eso, va con ese sentido, esperanza.
quizá, pese a que estemos de acuerdo con todo lo que se está comentando, con toda la problemática que has presentado, falta que, por el bien de nuestros intereses, le demos otro enfoque cara al resto de población, que al final lo que pasa es que, como esto es tan grande y tan ambicioso y tan catastrofista, pues no dejan de darse la vuelta para no enfrentarse ni siquiera a los problemas más básicos. Por eso te preguntaba que por qué tirar la cerveza. ¿Qué opinión tienes de darle otro enfoque a esto del colapso, a esto del decrecimiento? Job, en los análisis que ha hecho, sobre todo Luis González, de todo el tema este del colapso, hay dos partes importantes en cómo transmitimos el colapso. Yo lo intento hacer así, a lo mejor no me ha salido muy bien. Pero el miedo, porque el miedo moviliza. A ti te dicen que tú al casa estás viendo, no te sientas en un sofá. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la segunda parte? Soluciones, esperanza. Ahí sí que tienes razón un poco con lo de vos. La segunda parte es hacia dónde tengo que correr para salvarme. Si yo te digo que tu casa está ardiendo y que la salida mejor salida es esa, tú te levantas y sales corriendo. Job solamente te dice la segunda parte, por lo cual se queda en una cosa que también ha analizado esta gente, Yayo Herrero, Luis González, y es que las soluciones no pueden ser particulares. O sea, tú hacer trabajo. Nosotros, Ana y yo, vivimos en una parcela, intentamos consumir el mínimo de agua, tenemos huerta, intentamos hacer todo con bioconstrucción, damos charlas, Ana está con lo de la nueva cultura de la tierra, somos activistas. Bueno, y luego también tenemos coche y compramos ropa, no me rompa la dinámica. No, pero es que a no, parece... pero es que eso sí. Ya no. ¿Sabes? Iban dos y se caen en medio. No, a ver, quiero decir, eso ya lo he comentado antes en el tema de que estamos en el capitalismo. O sea, tú estás en el capitalismo, tú tienes que acceder a los bienes y servicios, tienes que acceder a través del mercado, o sea, tú no tienes otra opción. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que son un poco excéntricas al sistema, o sea, que intentan salirse. Pero no se sale del sistema, porque el sistema lo abarca todo. Tú vas a comprarte, tú no puedes fabricarte tu ropa y todo. Tú tienes que hacer como simulaciones de lo que harías en una sociedad que no fuese capitalista. ¿Vale? Pero las soluciones, aparte de las que tú hagas, que pueden estar muy bien para enseñarle a las generaciones futuras, para enseñarle a la gente de tu alrededor que una vida distinta también es posible, sin tanto consumo, eso está muy bien. Pero las soluciones tienen que ser sistémicas. Por eso este informe lo que ataca es a la raíz del sistema. Hablamos de construcción. Ahora hay una construcción en España desde el 59, que fue el cambio de régimen fuerte aquí en España, de la falange a los tecnócratas que le decían de Franco. Lo que hicieron fue basar la economía en construir y financiar, construir y financiar, construir y financiar. Lo que hacemos es decir, bueno, pues a lo mejor en un momento determinado, y aquí hay dos patas del informe, lo que creemos que va a cambiar la sociedad es que la gente gane soberanía a través de estas técnicas. Pero también pensamos que es que vivir con estas técnicas, relacionarnos con el entorno a través de estas técnicas, es mejor para el ser humano. Es mejor vivir en una casa hecha de adobe, o de barro, o de alpacas de paja, que en una casa de cemento. Es más satisfactorio, pero es que además estamos hablando de un cambio de modelo social. Y Job no. Job lo que dice es, esto está mal, lo cambio. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú sigues creciendo, si tú te pones y dices, venga, vale, vamos a hacer todos con tapia, ¿de dónde sacas toda esa tierra? O sea, ¿vas a utilizar maquinaria para hacer los tapiales? ¿Vas a especular con esas casas construidas por tapial? No, lo que requiere es un cambio de sistema. Por eso son técnicas concretas para lugares concretos, no reproducibles y no escalables. No queremos que sean escalables. Vamos a poner cada uno su grano de arena como pueda. Eso... Que el que no tenga parcela no se puede hacer el tapial de... No, pero es que eso... Claro, pero yo lo que comentaba es que eso no es importante. O sea, lo que hacemos en ello es más estético. O sea,
sea, lo importante es luchar por un cambio social en realidad. O sea, por forma de pensar. Claro, la raíz es la forma de pensar. O sea, el problema en el que estamos metidos es que cuando tú hablas con alguien, a ver el experimento te dice, no te preocupes que soy mientras ganador. Lo que decía antes, para hacer una transformación a eléctrico, que ya he dicho antes que no es posible, se necesitarían aproximadamente unos 30 años. Y el Banco Mundial de Comercio ha dicho que no es posible porque no hay suficientes minerales. O sea, y no son anarquistas precisamente los del Banco Mundial. O sea, son cosas que no se pueden hacer, pero que en las que tenemos fe. Porque nuestro mito como civilización, igual que estos creían en los faraones, otros creían en no sé qué, nuestro mito es que el ser humano tiene el cielo, y además es literal, hemos cogido el cielo y lo hemos puesto en la tierra. Y hemos dicho, yo quiero llegar a todo. ¿Y cómo llego a todo? A través de un progreso ilimitado. Y eso ni le toca a todo el mundo, ni tampoco es tan bueno, porque, vamos, en España tenemos el índice, se suicidan, ¿cuánto era? Un chaval al día o algo así, o 10 chavales al día, 10 chavales al día. 3.000 y pico personas, de jóvenes. Que muerto de coche. Drogas. Quiero decir, no estamos en un sistema ideal, pero aún así pensamos que si metemos un poquito más de energía en el tema de la técnica y la tecnología, vamos a... O sea, es un tema, lo que tú has dicho, es un tema psicológico, mental. Más cosas. ¿Me has respondido, Felipe? Sí, es que, por ejemplo, yo... Bueno. Ahora me preguntas otra cosa. No, pero que es mejor que hable de esto de la gente, porque No, tienen un discurso más, no sé, me parece que es un discurso más puro, más sincero. Nosotros digamos que tenemos ya la opinión bastante sesgada, entonces es mejor que la gente que está en contacto con otro tipo de ambiente participe y nos comente, y de eso aprendemos. Porque nosotros digamos que estamos desviados, muy desviados. A ver, yo creo que lo que Felipe echa de menos, no sé, que me corrija si no, es una visión esperanzadora. O sea, que es que, vamos a ver, que los colapsistas somos unos censos. Yo no. ¿Sí o no? Entonces, claro, lo que nos hace falta es un poco de esperanza y de querer llegar a algún sitio, ¿no? Vale, vamos a ver. No, sí que yo, pues, no iba a decir, no, yo quería decir que, por ejemplo, yo tengo 56 años y yo he vivido en Lina, por ejemplo, para la leche voy a donde estaban las vacas y tú comprabas un poquito de leche, te lo hervías y no había que echar el azúcar y el sabor yo todavía lo recuerdo. Es decir, yo me he criado en un pueblo que me encantaría que aquí en Madrid tuviera un sitio donde pudiera ir, por ejemplo, a comprar tu leche y hervírtela como antes a ver cómo veíamos cuando era pequeña, cómo subía por el medio, ¿no?, de la chimenea la leche y contaba 3 veces, ¿no? Pero claro, realmente no podemos. Entonces, ¿qué? Claro, no podemos porque no, es decir, quizás no sea rentable para una persona tener una vaquería cerca que vayamos. Yo a lo mejor soy la primera que no voy ahí porque digo, jolín, me va a costar el litro de leche, en vez de 80 céntimos, 3 euros. Lo que antes no te ibas andando, no te costaba más. Claro. Es decir, que sabías que al sentar la talora, ordenar la boca y te daban la leche. Voy a intentar enfocarlo uniendo estas 3 cosas. Creo que en la sociedad actual hemos confundido vivir bien con comodidad. Eso por un lado. Yo creo que el ser humano lo que necesita es a otros seres humanos cerca de él haciendo cosas. Para mí, y además hay que ver a los críos. Tú pones a 5 críos solos, juntos, que no se conocen de nada, y a los 10 minutos están jugando. Aunque se lleven 4 o 5 años de diferencia. El ser humano lo que necesita es socializar, entablar relaciones de calidad, tener tiempo de calidad. ¿Cuántas horas al día pasamos sentados sin hacer nada, aburriéndonos? 8 horas en el trabajo. En el trabajo no la No, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeño que te sentabas, yo también soy de pueblo, te sentabas y te dabas el sol por la ventana y decías, voy a estarme aquí un ratico más. Ahora no, ahora tienes el móvil, tienes no sé qué tarea. Luego la gente que se jubila te lo dice y dice, ahora
los jubilados somos los del yaque. Ya que está jubilado, entonces empiezas a hacer mandado. O sea, no creo que llevemos una... Claro, yo lo enfoco a lo mejor de una forma un poco negativa. Yo creo que no vivimos una sociedad tan buena como pensamos. De hecho, los satisfactores que tenemos, si lo miramos así, satisfactores. Yo tengo una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es la espiritualidad, que a mí me encanta ese tema. La espiritualidad, ¿cómo la resuelve el sistema occidental? Pues a través de la tecnología, de confiar en que la tecnología te va a conectar con el universo y vamos a ser todos uno, como nos dice del espacio, que vamos a vivir de forma infinita, el cielo y la tierra, como decía antes, o a través de religiones, que monopolizan eso. De hecho, ese es el funcionamiento del capitalismo. Cuando coge el capitalismo y dice voy a montar una fábrica de esto o voy a inventarme una red social, lo que hace es que quita a personas de tu entorno, de tu vida, y mete máquinas. O sea, tú en vez de tener en tu casa reuniones cada 1 o 2 por semana con amigos, lo que tienes es un Facebook con el que tú le das a me gusta a cosas. Tú en vez de tener que construir de tu casa, como hacían antes, en los años después de la guerra es un quebranto aquí en España bastante importante, pero después de la guerra la gente se juntaba, vamos a hacer la casa no sé quién, y si van a hacerse la casa no sé quién, en vez de hacer eso, te quitan a esa gente de en medio y te la sustituyen por una empresa que lleva máquinas en tu casa. Y la matanza era una ilusión, y que esperabas que llegara el año para matar el cerdo. Claro, al final lo que está haciendo el capitalismo es una desposesión de gente, de la gente de tu alrededor, de tu sociedad, y la sustituye por máquinas y por empresas impersonales, a través del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que si decrecemos en eso, y a fuerza ahorca, porque cada vez vamos a tener menos, sobre todo en Europa, por las políticas nefastas que estamos teniendo, como hemos dicho antes, lo que vamos a ganar, sí, o sea, lo que debemos ganar, por lo que tenemos que luchar, es por ganar ese otro tipo de cosas, de juntarte con gente. Nosotros, eso es lo que más nos obsesiona, como grupo en ecologistas en acción a nivel nacional, aquí, Ana y a mí, de decir, vamos a hacer un gallinero para que venga gente a aprender cómo se hace. Y luego, el problema es que, como esas relaciones sociales están muy rotas, muchas veces entendemos eso como favores casi monetarios. A mí no me piden favores casi nadie. O sea, yo le pido favores a gente. Pero a mí me ayudan a gallino y luego no me los piden a mí los favores. Entonces la relación se rompe. Porque tenemos que aprender a eso. Estar en deuda. Claro, estar en deuda. Y creo que eso, para mí es la felicidad. Para mí es la felicidad. Otra cosa que es Compartir. comprar, tener. Se puede vivir con mucho menos, en fin, con ropa, me comí una megapas al mes, que no sé. Yo he vivido en la época esa, Claro, en el pueblo, claro. y ahora con pago, yo vivo aquí en Albacete y yo, todo lo que en el pueblo yo de chica yo me iba y no había peligros, ¿no? Con mucho que te cayera la agencia y Algunos se mataba de cuando yo estuve por ahí. te mojabas la agencia. O se te pegaba una sanguijuela, ¿no? Pero que vamos, que mucho más peligro no había. Eso Entonces... a mí también me llevó la leche y ahora ya la leche te la puedes traer de Francia perfectamente o de... Y claro, ¿qué relación no tengo me yo? falta dinero, a mí me gusta tener una parcela, pero no tengo un dinero para la parcela. Me encantaría tener, cultivar mis tomates, porque yo todavía tengo tomates. Mi madre hemos tenido conejos, gallinas, o el gato, que no veas un gato, se comen los ratones, no veas ya veneno. Tienes conocimientos. Pero claro, ya estamos otra vez en el círculo. Antes yo he dado unas charlas que era solamente sobre el tema del colapso ecosocial y exponíamos luego al final de soluciones y todo esto y salían eso, de por qué no en un pueblo tú dejabas la puerta abierta y decías prima, que me voy a hacer un mandado, que se quedan los chicos en la casa, echarles un vistazo y ya está. Ahora tienes que llamar a oye, me dijiste que tenías una muchacha, un chaval que tiraba al chiquillo, que el otro venga en coche, que no sé qué, no sé cuántas, pagarle un dinero. Por ejemplo, esta gente con la que he hecho el informe en Madrid han hecho un edificio que se llama Entre Patios,
que las puertas están siempre abiertas. Lo han hecho así bioclimático para que no para gastar con electricidad y tal, pero sobre todo entre patio significa que tienen un patio en el que alrededor de él. Sí, que la comunicación es muy enriquecedora, es decir, que... ¿Queréis que sigamos ahí fuera echándonos una cerveza y los que no se quiera ir, que se vaya, y los que quiera quedarse, que se... Porque ya hemos tenido alguna baja y supongo que ya la gente, una hora de charla está bastante bien. Muchísimas gracias.